Del partido me quedo muy tranquilo, bastante bien me siento. Realmente yo creo que no merecíamos perder, pero bueno, el fútbol es así. Tuvimos opciones de gol y bueno, así es el fútbol, ¿no? Tienen una y la meten. Sí, se aprende siempre, tanto como nos vamos contentos cuando ganamos, tenemos que aprender cuando perdemos también. Creo que jugaron bien, compitieron con una buena selección. Hay que aprender ahora de los errores, seguir trabajando, seguir mejorando, ahora irnos a cada quien a nuestros equipos. Si se mantiene bien este proceso de partidos, de jugadores, de dándoles oportunidad. Somos muchos jugadores que tenemos hambre, el resultado no es el mejor, pero creo que este tipo de partidos nos ayudan para saber a qué nos vamos a enfrentar en unas eliminatorias. Yo creo que va a ser muy positivo, muy positivo. Ojalá podamos tener un poquito de paciencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol Picante. Escuchábamos y veíamos, por supuesto, las reacciones de algunos de los jugadores y del Tuca Ferretti ayer al disputar el penúltimo partido en el interinato del Tuca Ferretti al frente de la selección mexicana. Se cae ante la selección chilena 1-0. Y bueno, estamos en una emisión especial, en una semana especial, la Semana de la Mujer. Estoy acompañando, por supuesto, a tres amigas antes que otra cosa, esta mesa para hablar de lo que tanto nos apasiona. Arranco contigo, Cristi, muy buenas tardes, bienvenida a Fútbol Picante. ¿Qué tan importante es la autoexploración ahora, hoy en día? Nelly y compañeras, amigas, también por supuesto un gusto estar con ustedes, siempre es muy divertido compartir mesa con ustedes y más en Fútbol Picante. Y sí, hablando de importancia, lo que dices, ¿no, Nelly? La autoexploración, porque normalmente la pareja es la que detecta una bolita o algo extraño, así que chéquense, hasta nosotras jóvenes ya lo tenemos que hacer a partir de ahora, no de los 50 años, porque no discrimina ni contra, por supuesto, el cáncer en general, en género y en edad tampoco. Katia, muy buenas tardes. Siempre detectar esto y escuchar a nuestro cuerpo y acudir al doctor puede marcar la diferencia de un antes y un después. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelly, Cris, Marisa, un gusto de estar con ustedes. Siempre que llega la Semana de la Mujer, esperamos con ansia este momento y sobre todo eso, que esta Semana de la Mujer es para llevar ese mensaje en estas plataformas tan importante y la oportunidad que nos da ESPN de darle voz a esta causa y estar conscientes que si traemos todo lo rosa y estamos aquí es precisamente por esta parte social de hablar del cáncer de mama y de autoexplorarse, llevar ese mensaje porque sigue siendo la mayor causa de muerte de mujeres en México. Entonces esto significa que hay que seguirlo diciendo y hay que seguirlo externando. Eso que tocas, Katia, es importante. Marisa, muy buenas tardes, bienvenida. Y no solamente, por supuesto, esta semana. Este mensaje tiene que ser los 12 meses del año. Si eres mamá, por supuesto, estar siempre en comunicación con tus hijas, con tus sobrinas y siempre hacerlo y extenso, ¿no? Hola, ¿qué tal, Nelly? Buenas tardes a todos, chicas. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta Semana de la Mujer, sí, y hacer también un paréntesis, porque no solamente el cáncer se da en el pecho, sino también platicando con especialistas, con diversas entrevistas que se prepararon para esta semana, justamente para concientizar. Se decía también del cáncer de ovario, que es algo muy silencioso, que se va dando, que no se detecta hasta que se está ahí. Entonces, la prevención es, en general, en todo nuestro cuerpo, estar atentas a cualquier situación, cualquier cosa rara, anómala, estar presentes ahí con el doctor, que es el único que nos puede decir si las cosas están bien o no. Pero bueno, sigamos con esta campaña de conciencia. Así es, bueno, pues bienvenidas, arrancamos Fútbol Picante y sí, arrancamos con el tema de la selección mexicana, que el día de ayer, el penúltimo partido del Tuca Ferretti, bueno, se cae ante la selección de Chile. A mí en lo particular me gustó el funcionamiento de México, claro que por lapsos se veía mejor Chile, a veces se veía mejor México, un partido con mucha verticalidad por momentos, y por mi mente pasaba, no sé si la selección mexicana va a aguantar el toque de primera y a esta velocidad, sobre todo en el último tercio de la cancha de la selección de los andinos. Cristi, ¿qué te pareció el encuentro? También me gustó, Nelly, me gusta lo que dices, obviamente, ¿no? Del funcionamiento. Para mí, el hombre más importante que acabó quizás provocando el gol de Chile fue Hugo González. Para mí ha crecido mucho, no solo en este cambio de equipo, ¿no? De Monterrey ahora a Necaxa, sino también a nivel de selección. Lo ha demostrado, mientras vemos aquí también otra atajada bastante importante. Tiene una contusión, no sufrió lo que se veía como una fractura de clavícula, pero eso, ¿no? Yo creo que la diferencia que vemos en estos partidos entre los mexicanos y los sudamericanos, en este caso pues la CONMEBOL, por supuesto, es
cómo pelean cada balón, ¿no? Con esa fuerza que entran, sin piedad, sin miedo, porque aunque sea una entrada que se ve un poco peligrosa, bueno, pues al final de cuentas es a balón. 3 derrotas después del Mundial, ¿sabía usted? Sí, es la segunda ocasión en la historia del Tri que en año mundialista registra 3 derrotas postmundial. La ocasión anterior fue después de Uruguay 1930. Hay que decirlo tal cual es, Katia. Es un interinato, realmente tiene muy poquito tiempo trabajando el Tuca Ferretti y están apostándole sí a los jóvenes y al cambio generacional. Si tú tuvieras que hacer un balance, un estudio ahorita, a falta de un partido, ¿cuál sería en relación al Tuca Ferretti? Sí, Nelly, positivo en ese sentido, como lo mencionas, porque es un cambio generacional, porque es el mejor momento ahora, después de una Copa del Mundo, donde sabemos que muchos de los jugadores ya han terminado su ciclo, que se van a estar despidiendo de la selección mexicana, que no van a estar en el próximo Mundial. Bueno, ahora es cuando, para eso son partidos de preparación, para eso son partidos amistosos, para ver jugadores, porque también es importante ver cómo reaccionan ante el entorno de la selección mexicana, porque ojo, no es fácil la presión, no es fácil traer esa playera, y muchas veces algún jugador que tiene grandes actuaciones con su club no es lo mismo cuando porta la playera de la selección mexicana. Entonces para eso son estos encuentros, y sobre todo cuando tienes a jugadores jóvenes, que es el momento de darles esa oportunidad de ver qué te van a ofrecer. Lo que sí, a mí me gustaría que ya se decidiera entonces el técnico. Sería ahora sí que el panorama idóneo, que el Tuca se quedara y de aquí empezar a trabajar con estos jugadores, empezar a hacer esa selección. Pero bueno, eso ya vendrá entonces de los altos mandos la decisión. Decían algunos de los jugadores, Marisa, justo o no, así es el fútbol. Al final entra Nico Castillo, viejo conocido del fútbol mexicano, marca diferencia más allá del error de Hugo González. Al final se pierde y al final se va con una derrota más el Tuca. Sí, y es que no es que solamente en la selección mexicana está habiendo este cambio generacional, también en la selección de Chile hay muchos que están tratando de ganar un lugar. Justo Nico Castillo con la selección chilena no lo pudo hacer y están buscando ahora ese centro delantero que les hace falta, que llene esos botines que no son nada fáciles de llenarse del centro delantero de la selección chilena. Nico Castillo lo hace con un poco de conocimiento del fútbol mexicano y obviamente con este gran toque que tiene, que incluso ya hasta el final señalaba que le gustaría regresar al fútbol mexicano, y si lo haría sería precisamente con los Pumas, pero sí deja de manifiesto que hace falta todavía pues obviamente trabajo con esta selección mexicana, que lo hizo bastante bien. Creo que los jóvenes lo hicieron bastante bien, hubo oportunidad de ver a los 25 de los 26 que convocó. Entonces yo creo que es un buen proceso, se tiene que hacer de esta manera, ordenado, independientemente o no de que tenga o no el técnico. Hay un proceso, hay anotaciones, hay algo que se está haciendo en orden para en cuanto llegue el nuevo, darle pues el nuevo archivo de cómo están las cosas y sobre todo ver cuáles son las calificaciones de los que... Creo que fue una mejor exhibición en este partido. A mí me gustó, y creo que es el que más me ha gustado. Exacto, de los previos partidos yo también a eso iba, sobre todo porque algo tenía claro el Tuca Ferretti y era el hecho de minimizar los errores, y creo que eso se hizo ante un rival que, lo dices, mete fuerte la pierna, te juega de tú a tú, y creo que la selección mexicana en ese sentido respondió a momentos, sí, el partido algo trabado, pero precisamente por esa fuerza que le estaban poniendo cada uno de los equipos, y hasta el final en esa jugada que se termina inclinando la balanza hacia la selección chilena. Yo solo tengo esta espinita, ¿no? Del interinato de parte del Tuca Ferretti. ¿Lo dijiste? El interinato, sí, ya lo voy a decir 1000 veces, interinato en esta edición de Fútbol Picante. Sé que Nelly está muy orgullosa en este momento. Sí. Lo que a mí se me hace interesante, justamente lo platicábamos el otro día, Nelly, el que todavía no esté un director técnico fijo, porque para mí sí es muy positivo lo que vimos del Tuca Ferretti, pero ¿para qué emocionarnos? ¿No? Es como con un joven que vemos que anota unos golazos, nos ilusionamos y luego no pasa nada, porque lo que aquí tenemos seguro es que el Tuca Ferretti no será el director técnico permanente, porque para mí no se puede iniciar propiamente un proceso si no tenemos a un... De acuerdo. Si no sabemos sus gustos, pero porque muchos de los que están en esta convocatoria quizás no van a aparecer en la próxima. Pero no todo es el gusto de Tuca Ferretti, no todo es el gusto de mucho, pero de los técnicos, pero sí es una realidad que es de los técnicos. A ver, una por una. Precisamente le están exigiendo a Tuca Ferretti que haga este cambio. Creo que están los más destacados. O si no, ¿qué nombre te gustaría que estuviera? Yo creo que están a eso iba. En las dos convocatorias. A eso iba. El proceso del cambio generacional se tiene que dar con el cuerpo técnico que esté, porque eso es una realidad. Hay muchos jugadores que pensar en 4 años ya no van a llegar al 100% en la parte futbolística.
futbolística. Así es que llámese Tuca, llámese el Tata Martino, llámese quien sea, seguramente va a haber un diálogo y una combinación entre estos jugadores. Yo no creo que sea el 80%, como había dicho el Tuca, entre el 70 y el 60, 70 y 80, pero sí me quedaría con un 50 y un 60%. De estos jugadores, Katia, ¿a quién convocarías tú para el siguiente proceso ya con algún director técnico? Es que el problema es que sí es una realidad que termina siendo cuestión de gusto de los técnicos, porque ahorita podemos valorar a ciertos jugadores. Pero tampoco hay tanto, Katia, como para decir hay 100 delanteros o hay 100 medios. No, pero a ver, sabemos que indiscutibles van a ser un Chucky Lozano, un Raúl Jiménez, por ahí el tema de los arqueros que viene Gudiño, que viene Araujo, que va a ser sin duda ese referente en la defensa de la selección mexicana a futuro, pero sí termina siendo de un gusto de los técnicos, porque yo hablaba con Van Ranking después del Clásico Nacional y decía, motiva el hecho de saber que en mi posición hoy hay posibilidad de que te convoquen, ahí está su llamado, porque con el técnico anterior, con Juan Carlos Osorio, ya había de entrada una negativa hacia los laterales. No estaba en ningún nivel Van Ranking. Pero pasa, bueno, pero estoy haciendo un ejemplo, Marisa, de que es un tema de una posición que no le gustaba al técnico anterior y que por ende no se entiende. Pero totalmente la posición que estaba ocupada por alguien mejor que Van Ranking, o sea, ahora está en mejor nivel. No, porque Cardoso le ha sacado el mejor provecho. El tema de Van Ranking es un ejemplo, Marisa, de una posición a la que al técnico anterior no le gustaba y ponía a defensas centrales como laterales. No se entiende. El problema pasa, creo yo, por primero la parte táctica, cómo va a jugar cada director técnico. Juan Carlos Osorio no le gustaba jugar con laterales como posición natural. Cuando llegue otro director técnico, seguramente traerá un trabajo diferente, una metodología diferente, y en base a eso hablará con la gente de la federación, pasará por su gusto, sí, pero más por el momento que esté pasando cada jugador. No se van a arriesgar tampoco a que estén pasando por un pero momento. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Katia. En otros ejemplos un poco más extremos, por ejemplo, lo que está haciendo Luis Enrique, que decidió 2 veces no convocar a Jordi Alba porque no le cae bien, o los gustos, el hecho de que no haya convocado a Coque, a Yago Aspas, y que ahora decidió convocar a Paco Alcácer. Sí depende del técnico, para mí sí depende del técnico, porque tantos decíamos que por qué no está el Gallito Vázquez en el equipo de Juan Carlos Osorio, por gusto, porque es de baja estatura, pero por evaluación ese es el gusto de Juan Carlos Osorio, por eso a muchos, ¿por qué no estaba Rodolfo Pizarro? De acuerdo, porque no era el gusto de Juan Carlos Osorio. Pero como director técnico tampoco te vas a arriesgar a tener al mejor centrocampista o al mejor delantero y que no te encante, no lo vas a dejar de llamar. Claro que lo vas a llamar. Luis Enrique, lo dejan de llamar, si los dejan de llamar, si no es de tu agrado, pero no son los 11 y tampoco hay 20 delanteros o tampoco hay 20 centrocampistas con los cuales pueden decir, este me cae bien, este no, este sí. Creo que se tienen que ajustar a lo mejor que hay hoy en día y tal vez traer a 2 o 3 piezas ya de experiencia. Dile eso a cada director técnico, entonces, que se tiene que ajustar a esas cosas. Nada más como el Chivas, que sientan a jugadores muy caros y Jorge Vergara se molesta. Nada más una situación. Estoy de acuerdo, es cuestión de técnicos porque siempre es así en los clubes, en cualquier lado, pero a lo que voy ahorita, el talento nacional joven que están buscando hacia donde está tirando la selección mexicana, hay un marco que está muy delimitado de quiénes son los que pueden competir en estas posiciones. Por más que queramos, no hay en otras posiciones. Quizás de aquí en los 4 años que vayan transcurriendo surja alguien más, pero yo creo que están los mejores jóvenes. Y creo que hay 2 posiciones en específico que hay poca gente, las laterales y el centro delantero. Creo que son las 2 posiciones que más deben de preocupar, llámese al director técnico que se llame. Vamos a nuestra primera pausa, pero al volver estaremos platicando, ya lo decíamos, el tema del cáncer ahora en esta Semana de la Mujer. Volvemos. De vuelta a Fútbol Picante, muchísimas gracias por continuar con nosotros, le damos la bienvenida, doctor, muchísimas gracias, Ángel Herrera Gómez, director general adjunto médico del Instituto Nacional de Cancerología. Ahora sí lo dije de corridito y lo dije bien. Muy bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor, por estar con nosotros, bienvenido a Fútbol Picante. Y arrancamos. ¿Qué tan alto es el índice de mortalidad por el tema de cáncer en la mujer en este país? Primero la incidencia. Okay. La incidencia de cáncer de mama en nuestro país es el primer lugar, como en el resto del mundo. Okay. Como causa de muerte es el tercer lugar, pero como incidencia es el primer lugar. Okay. El cáncer de mama es el más riesgoso, el que se detecta más fácil, o es el más fácil de detectar, y explíquenos qué otro tipo de cáncer tiene obviamente la mujer de riesgo. Es el más frecuente y debería ser el más fácil de detectar porque está en un órgano externo, al alcance. Okay. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las mujeres? Autoexplorarse a partir de la adolescencia. Eso tiene que ser autoexplorarse a partir de la adolescencia y a partir de los 40 años realizarse, además de la autoexploración mensual,
un ultrasonido y una mastografía. Doctor, ¿qué tan complicado es el tema, por ejemplo, en casa, ¿no? De que las mamás tengamos ese diálogo con las hijas y que no sea ya nada más un tema del doctor, sino que en familia se hable, con amigas se hable y obviamente en el entorno entre todas las mujeres. Yo creo que así como hablan de fútbol en la mesa, es una plática de todos los días de fútbol y de cualquier otro deporte, debiera integrarse a la discusión familiar el tema de la salud. Y si el cáncer, hoy sabemos que es la tercera causa de muerte en nuestro país, seguida de problemas cardiovasculares y diabetes, debe ser un tema de conversación de la familia, que el riesgo es para todas las personas, hombres y mujeres, toda la vida. Obviamente tiene más incidencia a partir de los 40 años, pero a medida que la sociedad integremos a nuestro diálogo cotidiano de café, de sobremesa de la casa o de la escuela, que eso es un problema real que está con nosotros, en esa medida podremos ser capaces de generar conciencia en la población de que esto existe y que podemos hacer mucho para evitarlo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Primero, estilo de vida, no fumar, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio con frecuencia, aumentar la cantidad de frutas y verduras, y para detección oportuna, autoexploración y ultrasonido y mastografía a partir de los 40 años. Compañeras, no sé si tengan alguna pregunta para el doctor. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Fútbol Picante. Yo quería preguntarle, se ha hablado mucho, pues obviamente, cómo detectarlo, pero en estos días, ¿qué tan avanzados están los tratamientos para poder salir avantes, ¿no? Y tener historias de éxito de haber vencido esta enfermedad? Es una excelente pregunta. México, por fortuna, tenemos toda la infraestructura para el diagnóstico y todas las herramientas terapéuticas disponibles en el mundo. El problema es, pues, entre más opciones hay de curar a una paciente, es mucho más caro. O sea, aquí el enfoque quisiera que, como es hacia la ciudadanía, quisiera enfocarlo a la detección oportuna. Primero disminuir el riesgo, detección oportuna. Ahora, después del tratamiento, tenemos datos reportados de nuestras casuísticas a nivel internacional y la supervivencia lograda en México con los médicos mexicanos y tratamientos que tenemos disponibles en México, exactamente el mismo porcentaje de éxito que pasa en el mundo. Esto es, para etapa clínica 1, más del 90%, para etapa clínica 2, 82-83%, para etapa clínica 3, 72%, y para etapa clínica 4, un poco cerca del 40%. Los que se curan. O sea, hay más enfermas que se curan que las que no se curan, sí, por supuesto. Ahora, yo invitaría a las mujeres que se curan, que son muchísimas, que sean como divulgadores de los éxitos. Claro. Porque de repente nos quedamos solamente con la idea de aquella paciente o de aquella mujer, hombre o mujer, que tuvo una muerte trágica por el cáncer, acabó con su vida. Pero hay muchos más que sí se curan. En el hospital tenemos un registro del superviviente del cáncer, lo invitamos a toda la población, independientemente de dónde se trate, de que se suba a este registro para que se vuelva, pues, un divulgador de las buenas noticias, como bien lo has preguntado. Gracias. Doctor, yo también le quería preguntar sobre el cáncer cervicouterino, porque he tenido pláticas con algunas amigas que hasta les da pena, ¿no? Ir con el ginecólogo, es que qué pena el Papá Nicolau, pero te pregunto entonces, a todas esas que tienen esta pena, platicarles, ¿no? ¿Qué tan importante es el Papá Nicolau en cuanto al cáncer cervicouterino? Igual de importante. Por fortuna, en México, a partir del 85, cambió el patrón epidemiológico, las campañas de muchas décadas finalmente tuvieron éxito, y a partir del 85 el carcinoma cervicouterino ocupa el segundo lugar, y el carcinoma de mama el primer lugar. Pero por supuesto que es importante. Igual, así como la mama es un órgano que está accesible a la exploración de las mujeres, el carcinoma cervicouterino está accesible a una evaluación muy fácil, muy barata por parte del médico. ¿Qué tienen que hacer? Su Papá Nicolau anual. Es un procedimiento muy sencillo, muy barato, realmente lo puede hacer cualquier médico, pero hay que tener la conciencia de que se puede presentar, porque tenemos otro problema también, tenemos el problema del papilomavirus. Es algo que está aumentando nuestra población de manera considerable. Aquí una invitación primero a que quienes son madres de familia, pues vacunen a sus niñas. Claro. Y ustedes también, pues, estar pendientes de las lesiones que pueden ser inducidas o secundarias al papilomavirus, que de alguna manera tiene que ver con la génesis del cáncer del cervicuterino. O sea, sí es importante, además de la autoexploración, el ultrasonido y la mastografía a partir de los 40 años, desde el inicio de la vida sexual activa, Papá Nicolau anual.
Doctor, ahorita que comentaba sobre los tratamientos de bajo costo, también en el tema de los tratamientos que hay disponibles, quizá hay ese miedo por ahí de acercarse a un médico, escuchas lo de la autoexploración, pero hay quizá ese desconocimiento del proceso o de cómo acudir o cómo acercarse a estas herramientas también cuando hay un tema económico de por medio. Bueno, primero vamos, digamos, al bajo costo. No quiero dar una mala información. El costo del tratamiento va en función de el momento en que se diagnostique la enfermedad. Entre más temprano se diagnostique la enfermedad, el costo es mucho más barato, menos molesto y prácticamente se garantiza la curación. Entre más tardía se diagnostique la enfermedad, el tratamiento es más molesto, más largo, más tóxico, más costoso y menos riesgo de curarse. Pero bueno, en México, por fortuna, para las principales neoplasias tenemos una protección de parte del gobierno federal, que es a través del Seguro Popular, un área que se llama gastos catastróficos, donde se cubre el 100% del tratamiento para algunas enfermedades. Pero sí está contemplado cáncer de mama, sí está contemplado cáncer cervicuterino, cáncer de colon, linfomas, cáncer de testículo, cáncer de próstata. Hablaba usted sobre algunos hábitos, ¿no?, que se pueden hacer o que se tendrían que hacer para pensar en disminuir. ¿Cuánto porcentaje podría disminuir un cáncer si lo que usted dice tiene el peso corporal ideal, si no se fuma, si no se toma, si se hace ejercicio, por ejemplo? El 45% de las neoplasias de tumores sólidos están relacionados con los hábitos. Entonces, si podemos influir en ese 45%. Es un porcentaje extraordinariamente alto. Y el común denominador para las 3 causas más frecuentes de muerte en nuestro país, que es problemas cardiovasculares, diabetes, sus complicaciones y cáncer, es el sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio. O sea, con que solo atacáramos ese tema y dejar de fumar, estaremos atacando el 45% de posibilidades de tener cáncer. Doctor, una pregunta que en lo personal siempre me ha llamado la atención y he querido platicarla con un doctor. ¿Cuánto podría disminuir o cuánto disminuye el tema de amamantar a tus hijos para disminuir el tema del cáncer de mama? Bueno, esa pregunta no es tan fácil de contestar, porque depende de cuántos hijos, a qué edad y qué número de hijos, ¿no? Y cuánto tiempo de lactancia. Pero en general se recomienda tener los hijos antes de los 30 años, tener por lo menos 2 hijos y lactar por lo menos 6 meses a cada hijo, por supuesto. No suma un hijo más otro hijo. Eso, digamos, que disminuye el riesgo. No lo evita, ojo, no lo evita, pero disminuye el riesgo. Pero tiene aún más impacto mantener un peso bajo. Okay. Para bajar el riesgo de tener cáncer. Okay. De hecho, las mujeres que tienen ya el diagnóstico de cáncer y mantienen un peso bajo tienen mejor respuesta que las que suben durante el tratamiento. Las mujeres que suben de peso después de concluir el tratamiento tienen más recaídas que las mujeres que bajan de peso y mantienen un peso bajo y agregan además actividad física y modifican sus hábitos de dieta. Y por último, doctor, ¿cuál sería el síntoma principal al que le tenemos que poner atención en el cáncer de mama, por ejemplo? Una bolita. Una bolita. O sea, ¿duele, no duele? La idea no duele. Okay. La idea es detectar la enfermedad antes de que de haber un síntoma o un signo. Es a través del ultrasonido y la mastografía. Pero ¿cuál es el síntoma más frecuente? Una bolita. ¿Cuál es el problema? Que no duele. Y como no duele, ¿qué piensa la mujer? Que no es nada. No es nada. Bien. O le atribuye a una cosa medio mágica, ¿no? Me golpeé, no dormí bien, el bra me ajusta, no me ajusta bien. Entonces, eso ahí distrae mucho a la población. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, bienvenido a ESPN. Lo estaremos viendo y escuchando en los diferentes espacios. El doctor Ángel Herrera Gómez. Muchas gracias. Gracias por su invitación. Bien, bueno, pues ahí ya saben, hay que autoexplorarse, hay que acudir al médico, hay que escuchar a nuestro cuerpo, siempre va a ser el indicativo más importante. Vamos a nuestra segunda pausa. Al volver este fin de semana, jornada 13, se probará el VAR al volver aquí a Fútbol Picante. Lo platicamos, no se vayan. De regreso a Fútbol Picante, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Uno de los temas del cual se habla jornada a jornada, sea el torneo que sea, siempre es el tema del arbitraje. Se ha presionado, sí, para que el VAR entre, no es nada barato, no es algo tan sencillo de hacer de un día a otro. Marisa, hiciste una pieza hace algún tiempo interesante al respecto. Este fin de semana va a estar a prueba el VAR en la Liga MX en la jornada 13. ¿Bueno, malo y por qué? Pues yo creo que está bien, hay algunas inconformidades con el tema del arbitraje y esto pues quitaría las dudas, ¿no? Sobre todo en jugadas que son muy... Son muy polémicas o queda la duda. Recordemos que no se usa en todas las jugadas, ni porque lo pide el técnico, ni porque lo pide el jugador. Bueno, eso haría cada 2 segundos el partido. O sea, no es NFL, ¿no? Creo que Arturo Bricio ha hecho como mucha campaña y mucha énfasis en eso, ¿no? Solamente en jugadas que dejan dudas si era penal o no penal. En
errores de identidad también aplicaría, y obviamente si se marca fuera del lugar, o sea, no levanta la bandera el juez de línea, pero dejan correr la jugada y entra el balón, ahí es donde puede entrar el VAR y decir, bueno, a ver, vamos a revisar la jugada, si estaba o no fuera de lugar, solamente así se puede, digamos, anular ese gol. Pero va a entrar en esta próxima jornada que viene, se va a hacer ya en la primera división, se han hecho pruebas en otros partidos, en la sub-20, sub-17, se han hecho muchas horas de pruebas, según ha señalado Arturo Bricio, y cree que están listos para llegar a este punto y sobre todo para poder encarar este compromiso. Están todavía esperando pues la aprobación, ¿no?, de los máximos dirigentes de si están o no están listos, pero bueno, estos, digamos, son los exámenes finales que la liga va a estar presentando antes de que reciban un aval, y bueno, de así decidirlo, pues estaría entrando el siguiente año, ¿no? ¿Cuánto disminuiría Katia, o si lo crees así, los errores arbitrales dentro de los partidos con el VAR? Ojo, y lo vimos también ahora en el Mundial de Rusia, que termina siendo una herramienta más para el árbitro, pero el criterio final, por supuesto, sigue siendo del árbitro. El mismo. Claro. Entonces, yo vendría ahí el tema de que pueda haber la capacitación para que haya esta uniformidad de criterios para el arbitraje, y sigue siendo complicado en ese tema, porque si al final el árbitro decide que no la va a revisar porque él la vio y él determinó que era penal, o aunque la revise, sigue con la suya, entonces ahí va a estar, pero sí va a ayudar a disminuir otro tipo de jugadas, como un fuera de lugar en ciertos partidos que lo venimos viendo, y que sí va a ayudar, o las tarjetas rojas, a que haya menos errores cada vez, que te marquen directamente el rumbo de un partido, que se refleje directamente en el marcador. Justo, perdón, antes de que dejes pasar ese tema, justo ese es uno de los problemas, ¿no? No sé si llamarlo el orgullo del árbitro, de decir me quedo con la mía, pero bueno, también obviamente viendo la pantalla, porque los están obligando a ir a ver la pantalla, ver la jugada, y entonces si viendo la jugada están todavía, digamos, montados en su macho, decir es que me quedo con la mía. Pero entonces ahí entra el tema del criterio. Para que haya unificación de criterios al 100 es sumamente complicado. Bueno, son seres humanos distintos y no todos tienen la misma percepción. Claro, estudian para ir todos hacia el mismo lado. Pero, Cristi, puede ser una herramienta, tal vez, sí, digo, las jugadas pasan que en un segundo, menos de un segundo, tener la opción de ir y recargarte en una segunda opción en cámara lenta podría marcar la diferencia de los partidos. Totalmente de acuerdo. Mira, ya cuando se estaba apenas platicando la posibilidad del VAR en el fútbol, la tecnología en el fútbol, yo, como los románticos, no, van a pasar mucho el juego, va a ser como la NFL, que se va a tardar ya 3 horas para jugarse. No, ya que lo he visto, qué bueno que está el VAR en el fútbol. La UEFA, que hasta el momento no lo tiene, la Premier League tampoco, pero la Premier sí tiene el Goal Line Technology, y sí hemos visto que ha ayudado. En el Mundial a cada rato, ¿no? Pidiendo el VAR, y en algunas jugadas muy claras y muy importantes, sí, exactamente, pidiendo el VAR. A mí esto, lo del criterio, lo de un poco del ego, bueno, el árbitro central ya le ha creído cuántas veces a su auxiliar, ¿no? Por un fuera de lugar, entonces tiene que ceder un poco, pero para contestar tu pregunta, Nelly, sí, para mí es muy importante para esos momentos. Pero ahora, ¿qué es una realidad, perdón, Nelly, que es necesaria esa herramienta, porque hoy en día el fútbol te ha superado en ese sentido, porque es velocidad, rápido, como decía Cristi, las cosas pasan en un segundo y el árbitro ya no se da abasto en tocó eso, el balón, por la misma exigencia del juego y cómo ha progresado en ese sentido. Ahora, tampoco se trata, perdón, Marisa, tampoco se trata de que los árbitros digan, bueno, ya va a estar el VAR, entonces ya no me sigo preparando. No, la exigencia tiene que ser todavía el doble. Ahora tiene que ser una exigencia mucho más, por supuesto, en México, que hay una falta de buen criterio, hay que decirlo así, o de buen nivel arbitral. Creo que va a ser una herramienta, pero ellos tienen que contribuir con seguirse preparando y que la exigencia cada vez más sea mayor para que esto pueda salir. No solo de ese lado, Neri, también la Comisión de Arbitraje también se ha encargado de capacitar a todos los equipos, a los 18 equipos de la primera división, sobre cómo funciona el VAR, resolver sus dudas, también estar con directivos. Han estado haciendo estas juntas, incluso con los medios de comunicación, para que las dudas cada vez sean menos. Es decir, también para que el jugador y los directivos y, no sé, el cuerpo técnico estén enterados de cómo funciona, dónde sí y dónde no. Creo que eso puede hacer la diferencia para que sea todo en parte correcto. Estas imágenes son de hace apenas unos minutos de Arturo Bricio, el presidente de la Comisión de Arbitraje, que está con los medios de comunicación y está demostrando, les está enseñando, les está ejemplificando cómo va a ser y cómo se va a utilizar este fin de semana. Yo creo que esta herramienta va a sumar mucho más de lo que podría restar, y ojalá se quede y ojalá se llevara a cabo y se implementara en todas las ligas del mundo.
Sí, totalmente de acuerdo, y aparte se me hace muy inteligente que Arturo Bricio quizás haya identificado que para la liguilla la temporada pasada no haya sido el momento para quizás hasta hacer pruebas con el VAR, ¿no? Sí, entonces se me hace muy bien que hagan pruebas primero, que se tomen el tiempo para realmente conocer el tema a profundidad, para que no haya esta confusión, ¿no? O que, no sabe cómo funciona el VAR, no, que todos sepan y que todos los equipos de la liga también. Ahora también lo han estado haciendo bien, me ha tocado personalmente estar ahí en Ciudad Universitaria, en el Estadio Azteca, en el Clásico Nacional estuvieron haciendo pruebas. El tema de, yo vi a Arturo Bricio en la Noria cuando tocó que le diera esa capacitación de la que hablaba Marisa en Cruz Azul, que era el equipo en turno, entonces sí han estado haciendo todo este proceso bien rumbo a que el VAR esté al 100%. Ojo, que no es fácil que les vayan a dar también la certificación, o sea, generalmente los procesos tardan entre 2-3 años de que empiezan a hacer pruebas, entonces tampoco es seguro que les vayan a dar esta certificación y que se empiece a implementar. Va a depender justo de estas fechas donde ya van a tener una respuesta. También los jugadores tendrán que ser más disciplinados y ahora sí, si está el VAR y si ellos lo pedían, bueno, pues ahí estará y tendrán obviamente que exigir menos cuando no estén de acuerdo en una decisión. Vamos a una pausa, pero al volver platicaremos ahora del rebaño sagrado, su paso no solamente por supuesto en la liga, sino de algunos jugadores que fueron convocados a la selección nacional. ¿Tienen que regresar o no? Lo debatimos al volver a Fútbol Picante, no se vayan. Yo creo que ahora la incorporación de Martínez también es importante, estamos siempre pendientes de los jugadores que puedan llamar la atención, que están pidiendo oportunidad de poder mostrar todo su talento. Yo creo de que aquí nosotros manejamos bastante bien ese aspecto, ¿no? Le damos solamente responsabilidad a los jugadores, no importa la edad que tenga. El jugador tiene que saber lo que tiene que hacer en el campo de juego. El contacto es como tengo contacto con todos los jugadores. Tampoco presionarlo tanto, pero que demuestra toda la calidad que tiene ahí en el campo de juego. Entonces, no creo que pierda el piso. Nosotros estamos conscientes de lo que transmitimos a los jugadores jóvenes, de que ellos tienen que entrar y ser uno más, porque para nosotros son jugadores que tienen talento, pero se tienen que ganar su lugar ahí en el campo de juego. Entonces, nosotros fortalecemos, hablamos con ellos, le vamos a dar la oportunidad porque se ganan ellos la oportunidad de poder estar con nosotros y ya después depende de él, del funcionamiento, del compromiso, de la entrega que pueda tener, de ser profesional dentro y fuera. Entonces yo creo de que eso es lo que más o menos transmitimos nosotros los jóvenes, ¿no? Sí, ya se habló con todos, ellos están llegando ahora, pero ya entrenaron hoy a la mañana en Querétaro, entonces ya hoy descansan para que mañana pueda formar parte nuevamente del plantel. Nosotros estamos contentos porque algunos tuvieron oportunidad de jugar, Ángel no jugó ayer, Barranqui tampoco, pero ellos están en ritmo, están bien, están en condiciones de poder formar parte del plantel nuevamente mañana. Hoy descansan, hoy entrenaba a la mañana ya en Querétaro, ya nos comunicamos con ellos y ayer Gudiño tuvo participación, Brizuela un rato. Entonces, hoy entrenamos ahí en la mañana en Querétaro, ya regresaron y hoy tendrá descanso para que mañana formen parte nuevamente del plantel y seguramente tendrán la posibilidad de jugar. Muy buena opción porque ya disputó una eliminatoria, que la Conmebol es una eliminatoria más difícil que hay en el mundo y pasó y fue al Mundial, entonces me parece a mí que ya tiene experiencia, ¿no? Tiene experiencia en los equipos, ha salido campeones. Ha ganado títulos, que eso es para importante para un técnico que pueda candidatarse para una selección. Yo siempre digo que el técnico de una selección tiene que ganar algo para tratar de ilusionarse de estar en una selección. Entonces yo creo que Tata tiene todas las condiciones de poder hacerlo. Después, si lo eligen o no, ya son decisiones de otra gente, pero para mí es una opción importante, ¿no? Escuchábamos a José Saturnino Cardoso, director técnico de Chivas, hablando de varios puntos. Primero, hablaba de la competencia interna que hay en Chivas y habla de que todos los jugadores, sea quien sea, estén en la selección o no, sean jóvenes o no, tienen que ganarse un lugar dentro del terreno de juego. Cuando se da el anuncio que sale Almeida y que llega José Saturnino Cardoso, y yo lo dije, yo no sabía si era una buena decisión y hacia dónde iba a tomar rumbo este equipo. Creo que ha dado mucho más de lo que esperábamos, se encuentra en la posición número 12, los ha hecho jugar bien y creo que hoy nos extraña a Matías Almeida. Cristi, posición número 12, visita a Lobos. ¿Qué esperar de este Chivas en lo que resta del torneo?
Eso, Nelly, ¿no? Que mantengan lo que estaba sucediendo justo antes de la fecha FIFA, que no le afecten estas 2 derrotas contra Pumas. Me gusta el hecho de que José Saturnino Cardoso tenga igual esta mentalidad, ¿no? Que tenía Matías Almeida con esta competencia interna, que siempre va a ser sano para un equipo, porque obviamente entre estos jóvenes es lo más importante, ¿no? Mencionó a Sebastián el Chevy Martínez de la sub-17, que ya está entrenando con el primer equipo y que siga haciendo esto, ¿no? Incorporando poco a poco a los jóvenes, porque eso es lo más importante en la Liga MX, es lo más importante quizás también para el Guadalajara, que se limita tanto, ¿no? Bueno, se dice que se limita por la falta de extranjeros en el equipo, ¿no? Y pueden ya depender entonces de sus propias filas, algo que tenía ya como objetivo Matías Almeida este fin de semana, lo que espera contra Lobos WAP, no por demeritar obviamente el equipo de Lobos, pero seamos realistas, no es el mejor de la Liga MX. Yo creo que Chivas hará lo suyo y ganará tranquilamente. Que sumó 2 victorias Paco Palencia, le urgía ya, si no le ganaba por ahí a León, parecía que estaba fuera. Katia, Gudiño, Van Rankin, Brizuela y Ángel Saldívar, los 4 convocados a la selección nacional. De estos 4, ¿los convocarías para el juego ante Argentina en el último del Tuca Ferretti? Yo creo que Gudiño viene en ese paquete de los arqueros, con ese cambio generacional del que hablamos, y que va a ser, yo creo, parte de los próximos 3 arqueros que estén considerados. Un Memo Ochoa que todavía va a seguir siendo, yo creo, el titular para esta selección mexicana, pero que ahí entra esta sangre nueva de un Hugo González, de la Jud, de Gudiño siendo el más joven de los antes mencionados, y que viene en ese proceso mostrando muy buenas actuaciones con la confianza que ha recibido de Cardoso ya como titular con las Chivas en este torneo. En Brizuela quizá un poquito más complicada la competencia que tiene en su puesto en particular, ayer entra de cambio, no tuvo a lo mejor la oportunidad de asentarse bien en el juego y mostrar más cualidades, pero lo veo un poquito más complicado por la competencia que hay en el juego. Y Saldívar entra también en el paquete, lo que hablábamos, siendo los delanteros la carencia para esta selección mexicana. Entonces yo creo que sí va a ser importante que siga recibiendo la oportunidad, además que es uno de los que tiene esos minutos constantes en la liga al estar en Chivas, donde no hay otros extranjeros con los que compite. Y me faltaba uno, Van Rankin. Creo que Van Rankin vive su mejor momento ahora que está en Chivas, con actuaciones que no le vimos en los Pumas. Entonces yo creo que está viviendo un gran momento, y que si sigue por ese camino, él ya tiene la experiencia de haber defendido la camiseta nacional en categorías inferiores, ahora ya en una selección mayor. Yo creo que también de eso que discutíamos al inicio, la oportunidad como lateral va a terminar siendo de gusto del técnico el que llegue, a final de cuentas. Se junta el hambre con... Sí, claro. Pero sí de estos laterales que tanto hace falta también que vengan en ese proceso. Marisa, con lo que hemos visto hasta esta jornada, con los refuerzos que llegaron a Chivas, ¿le alcanzará para entrar a la liguilla? Y bueno, es la pregunta constante, ¿no? Desde que inicia el torneo, si Chivas estará... Ya estamos en la 13, ya podemos perfilarnos, ya podemos perfilarnos. Está todavía ahí, no está descartado, tampoco está en las mejores posiciones. Sigue por ahí Monarcas, sigue también por ahí Pueblas, digamos, son partidos que se le pueden acomodar al rebaño. Si logra seguir sacando, sobre todo Pepe, sacando el talento de estos jóvenes, que si algo tiene Pepe es justo ese gran ojo para detectar el talento, y digo, le hace nuevamente el caso de Van Rankin de sacar provecho de un jugador que había estado marginado y siento yo que hasta cierto punto sin tanto con el topo, todo el potencial por delante, bueno, le sacó lo mejor, ¿no? Como hizo en su momento también con Brizuela y como ha hecho con algunos jugadores. Yo espero que ese talento le dé a Chivas, por lo menos para estar peleando. No lo veo entrando en los primeros lugares, y más bien lo veo cerrando, tratando de colarse en las últimas posiciones para Chivas. Pero ojo con Lobos, porque bien lo había gritado Palencia, que necesitaba el centro delantero. Leo Ramos vino a ser perfectamente el ingrediente que les hacía falta. Van saliendo de ese bache. Va a estar Toño Rodríguez super en la portería. Super bache. Un Toño Rodríguez inspirado en la portería, además que está teniendo un gran torneo, y que con su pasado Chivas, pues por ahí se va a crecer un poquito más. ¿Sí o no el Tata Martino para la selección, Cristi? Sí. Katia. Sí. Marisa. A Katia no la escuché muy convencida. Marisa nos contesta cuando volvamos. Sí, porque no hay más. ¡Ay, se dejaron ganar! ¿Quiénes se dejaron ganar? Hace muchos años, lo vamos a platicar, a volver a Fútbol Picante. Selección mexicana, 1968, Juegos Olímpicos. Volvemos.
Bien, ahí nos agarraron desprevenidas un poquito, Bueno, 1968, Juegos Olímpicos, Javier Vargas era el portero, Nacho Treyes era el director técnico, y bueno, resulta que hace poco tiempo, hace unos días, el día de ayer, se da a conocer que, bueno, supuestamente se dejan ganar en aquel partido, le habían ganado a Colombia y a Guinea, y después tendrían que enfrentar en cuartos de final a la selección española, y bueno, que no estaban a gusto con lo de las primas, porque ellos estaban exigiendo que si le ganaban a España, pues estaban pidiendo primas. No llegan a un acuerdo con los federativos, y al final dicen, bueno, pues salimos al terreno de juego. Ganan ese partido contra España 2-0. Y después... el que venía en semifinales contra Bulgaria es el que terminan perdiendo. Porque ellos deciden perder el partido. Pero y no solo eso, ¿no? Sino este mismo personaje, Javier Vargas, que habla en un programa que se llama De la Patada, que es donde da estas declaraciones y las recoge, por supuesto, en nuestro portal, señala que incluso había problemas internos porque no les habían pagado estas primas justo después del partido que ya señalan de España, y entonces incluso cuando viajan a la ciudad de Guadalajara, porque se juega el partido por el tercer lugar en el Estadio Jalisco, viajan en Pullman, dice él, en autobús, algunos en coches, se fueron de fiesta, se fueron de bar, se fueron un desastre. Querían llegar en las peores condiciones al partido. Nunca salió a la luz eso, pero que todos los cabecillas, todos los líderes de la selección mexicana de ese entonces se reunieron y determinaron que no iban a ganar el partido por el tercer lugar porque no les habían pagado sus premios. Hasta el final hace una reflexión de que no sabían qué alcance podía tener ni qué momento histórico no fue bueno ya para estaban ellos. jugando también Ahora, en México, ¿no? Yo sé que ya pasaron súper grave, muchos años, pero era necesario. Yo siempre he dicho, no para bien, no para mal, las cosas del vestidor se deben de quedar ahí. Al final no es algo sano para el deporte de este país, ¿no? Bueno, pero tenía que dar a conocer. Pero no, está bien, o sea, que lo haya dicho, y qué casualidad, ¿no? Que pasan los 50 años. Y que ahorita en esta época es cuando lo dice. Ya no tiene nada que perder, ya incluso de jugadores ya han fallecido de esa selección que dices, estaba Nacho Treyes como entrenador, que bueno, estaba con el conocimiento de todo lo que pasaba. De hecho los apoyaba. Pues no pudo hacer nada, o sea, pero al final un acto de rebeldía. Digo, pero qué grave, ¿no? También sí, lo que dice Nelly de que en este marco de una celebración a lo mejor qué necesidad de manchar esos recuerdos. Pues es la verdad. Por lo menos aplaudirle el tema, digo, es su palabra a final de cuentas, aplaudirle que al final reconoce que se equivocaron, que a esa edad uno no piensa el alcance que se podía haber tenido y que atentaron contra su profesionalismo, porque a final de cuentas son profesionales. Vimos cuando Chivas hizo a manera de protesta el tema de las camisetas en la Conca Champions, pidiendo que se les dieran los premios y las primas que se les debían, pero no por eso dejaron de ser profesionales, de salir al partido y ganar, de ser campeones, de marcar historia con la frente en alto. Sabes que yo no dejo de verle lo grave el asunto cuando tenías a Tommy Smith levantando el puño, peleando por toda una lucha racista, matanzas, o sea, hablando de cosas tan graves, y esto es porque no les pagaron unos premios, decidieron hacer una fiesta y decir no vamos a ganar. Exacto, Marisa, había formas. Que no eran las formas de hacerlo, y es algo muy grave, aunque salga 50 años después, pudo haber sido la primera. Ahora en el aniversario decirlo, totalmente. Ahora en el aniversario decirlo, digo, al final, palomita para él porque lo dice, pues habla con la verdad, pero creo que no era el momento porque al final se ensucia un poco. Vamos a una pausa y volvemos a Fútbol Picante para seguir debatiendo, por supuesto. Bien, bueno, pues Semana de la Mujer hasta el 19 de octubre, por supuesto, por ESPN Deportes y por ESPN W. Compañeras, ha sido un placer estar con ustedes en una emisión más, en una semana especial y en un programa muy especial platicando de lo que más nos gusta. Sí, siempre nos encanta, ¿no? Cada año, ¿cuándo será que vamos a estar en Fútbol Picante esta semana juntas? Un placer como siempre. También vamos a estar esta semana en programas como Toque, Cae y Escucha, etc. Cronómetro. Katia, un placer como siempre. Marisa. Igualmente, compañeras, ya vamos tomando turnos para no encimarnos, pero como siempre, un gusto. Por favor, me faltaron las tarjetas. Me faltaron las tarjetas de Calla y Escucha para poder amonestar. Marisa. Un saludo a Gabriel Simón. Le mandamos un beso. Sí, hola. Adelante, y eres una inspiración en este tema que estamos tratando justo en esta semana. Cuídate mucho. Un abrazo y gracias. Gracias, buenas tardes. Buen provecho.